Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero hacer otro vídeo muy importante. Quiero analizar muchas cosas que están pasando en el mundo y ver, por ejemplo, el tema del capitalismo, cuál es uno de los cosas negativas del capitalismo. Yo la verdad es que siempre fui una persona como un poco capitalista, pero quizás porque a lo mejor nací en una especie de, digamos, una posición no privilegiada y que me lo tenía que forzar mucho. Y creo que el capitalismo al principio funciona muy bien y como que es muy competitivo y demás. Pero llega un momento en el que también te pones a pensar y decís, ¿realmente el capitalismo es la solución a todos los problemas del mundo? Ser una persona avariciosa, conseguir más y generar más y más dinero es lo que nos hace felices. Yo, por ejemplo, apuesto un poco por el libre mercado y apuesto un poco por el capitalismo, un poco, pero no el capitalismo exacerbado, como por ejemplo lo tiene Estados Unidos. Eh, yo, por ejemplo, a todos los chicos que, por ejemplo, viven en países que no tienen digamos, no sé, una buena tecnología, unas buenas cosas, yo, mi opinión es que les digo que no todo lo que reluce es oro, que no por tener un coche de alta gama sos la mejor persona del mundo, que no por vivir en una mansión vales más que una persona con pocos recursos y que el arte y la cultura es para todo el mundo. Y creo que, por ejemplo, los libros, o sea, la educación, es una de las cosas más importantes que puede tener un ser humano, independientemente de si está en una posición buena o mala. En la educación, el decir que una persona en tal sitio pueda coger un libro. Hoy en día, por ejemplo, siento que Estados Unidos está proponiendo mucho el capitalismo exacerbado. Yo a veces veo, por ejemplo, series de Netflix que me chocan, por ejemplo, capítulos de o series de Black Mirror y todo este tipo de cosas. Y digo, es que vamos a acabar así como realmente, porque la gente realmente no apoya lo tradicional, no apoya las culturas, eh, que todo tenga que ser manual, ¿sabes? Comemos mal, tenemos una cultura de todo es rápido, instantáneo, y sobre todo cuando vivimos en una ciudad, yo por ejemplo vivo en Barcelona, pues incluso mucho más, se nota muchísimo que lamentablemente no podés escapar a esa especie de capitalismo y consumismo exacerbado, ¿no? Digamos. Yo, por ejemplo, mucha gente critica a Argentina, por ejemplo, que bueno, que Argentina está súper mal, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Argentina tiene, por ejemplo, la salud pública, tiene educación pública, que ni siquiera Estados Unidos lo tiene. Entonces ahí vemos como dos modelos de países, ¿no? Un país que a lo mejor, bueno, tiene problemas económicos, pero es que tampoco a lo mejor Argentina quiere ser Estados Unidos. Hay que pensarse un poco eso, porque para mí, por ejemplo, Argentina me parece un país que tiene una universidad pública, que muchos países de fuera vienen a estudiar a la Argentina. Yo, por ejemplo, hace mucho que no voy a Argentina, pero me he estado informando de muchas cosas. Y para mí Argentina siempre como que se ha posicionado mucho en plan de que todo el mundo pueda tener educación, que todo el mundo pueda tener salud, y que son cosas básicas, ¿no? O sea, yo por ejemplo pienso que las cosas básicas las deberían tener todas las personas. Ya luego, si tú quieres tener más, pues por ejemplo te lo tienes que currar, pero en Estados Unidos, por ejemplo, no es así. O sea, si tú no trabajas, no tienes ni salud, ni tienes educación, ni tienes nada. El país no te da nada si tú no te esfuerzas. Entonces es un país que está hecho a base del esfuerzo. Si no te lo curras, no obtienes nada. Pero luego después, por otra parte, es como que, ¿dónde está el límite? ¿Sabes? O sea, siento que la cultura estadounidense es como siempre muy arriba, y el que empieza a subir, sube, sube y sube y no termina de... O sea, la ambición es muy desmedida. Al final llega un punto en el que no sabéis hasta dónde tiene que llegar el límite. Y esto es negativo porque hay que pensar un poco en el bien social. Y no me considero comunista, lo digo, pero todas las personas deberían tener mínimo educación, salud, vivienda, seguridad y con este tipo de cosas. Por ejemplo, la tecnología considero que es algo de lujo, pero por ejemplo,
los chicos a lo mejor jóvenes o en otros países que a lo mejor no tengan muchos recursos, es importante que puedan coger un libro y leer. Aprender idiomas también creo que es algo muy importante. Por ejemplo, en Argentina yo estoy a favor de, por ejemplo, que se aprendan otros idiomas aparte del castellano. Y aparte del inglés, porque el inglés te abre puertas, pero en el mundo tecnológico. Yo, bajo mi punto de vista, siento que el inglés tiene su parte positiva, pero no tan positiva. Argentina ha tenido muchos problemas con Inglaterra. Eh, a mí, por ejemplo, hay muchas cosas del mundo anglosajón que no me gustan, porque me considero un poquito más tradicional, los valores familiares, y está habiendo una pérdida de valores familiares, una pérdida de valores como personas, como seres humanos que somos, que deberíamos saber lo que está bien o lo que está mal. Nadie es perfecto en esta vida, pero deberíamos tener, por ejemplo, unos patrones de decir, bueno, esto quizás no está muy bien que digamos, o sea, quizás no debería ser la forma. Eh, Más porque somos personas que tenemos un alma y entonces sabemos lo que está bien y lo que está mal. Hay mucha gente que, por ejemplo, hoy en día ni siquiera cree en Dios, y yo no digo que no tenga que creer en Dios o tal, pero ni siquiera se plantean que existe un Dios o algo. Y es un poco fuerte porque se está perdiendo mucho la espiritualidad, la moral, la ética. Anteriormente la religión era una manera como de decir de que el ser humano um, no es Dios, es decir, no somos dioses. Por mucho que llegamos a la luna, no somos dioses. Eh, entonces hay que ser un poco humilde y darse cuenta de que tenemos nuestras limitaciones y que el ser humano tiene sus limitaciones. Y luego, sobre todo, aquí vivimos un plano terrenal. Esto es un plano terrenal. Pero luego después existe otro plano. Entonces mucha gente se olvida de esto, de que no es solamente un plano terrenal y todo material, que al final vivimos en un mundo muy materialista, nos guste o no nos guste, pero no es todo materialismo, o sea, el mundo no es solo material. Más allá de esto, hay otro plano, un plano mucho más espiritual, y tenemos que comportarnos bien y tratar bien al mundo, para que el mundo nos dé. Entonces, si nosotros damos a la gente o a las culturas o a lo que sea algo positivo, el mundo luego después nos lo va a devolver. Yo creo que está habiendo una pérdida de valores increíble. O sea, nunca creo que ninguna persona se tiene que burlar de que un país lo esté pasando mal económicamente. Incluso también mucha gente dice, no, es que Argentina tal. A ver, el mundo hoy en día es capitalista y consumista. No sé cómo explicarlo. Eso es lo que seguramente es la evolución del ser humano. O sea, solamente lo material, el dinero es lo más importante. Pregunto. No debería ser lo más importante. Al final todos nos morimos. Deberíamos dejar un poco una huella un poco más espiritual. Y estamos desviando mucho los temas de lo que el ser humano es como esencia de lo que deberíamos ser. No es solo materialismo, hacer dinero, porque sí. El dinero te permite muchas cosas, no te voy a decir que no, pero no es lo más importante, no debería ser lo más importante en una sociedad. Entonces mi opinión es como que veo que mucha gente critica mucho a Argentina porque somos muy apasionados. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el carácter argentino, igual que Italia, que somos personas muy apasionadas con las cosas, somos muy reales, muy de carne y cuerpo, digamos, y pasión y alma. Y eso lamentablemente se está perdiendo. Hoy en día no sabes si es todo, o sea, vamos a parecer robots, como digamos así. Entonces yo mi opinión es que no digo que la tecnología sea mala, ni que todo, pero todo tiene un límite, o sea, sobre todo las personas mayores, o sea, yo por ejemplo, bueno, tengo 30 años y ya no me veo, por ejemplo, con los jóvenes hoy en día, están súper, saben muchas más cosas que yo a nivel tecnología, muchas más cosas, por ejemplo, ahora pusieron una esfera en Los Ángeles que es multidimensional, tridimensional, y yo me quedo, pero ¿y eso soluciona el hambre? Por ejemplo, en muchos países de África, niños que están sufriendo, pasándolo mal. O sea, nadie se cuestiona esas cosas, me parece como tan fuerte en todos los aspectos. Realmente no creo que ese es el mundo al que debemos apostar. Y se están desviando mucho los temas, nos distraen muchísimo.
Yo, mi opinión, por ejemplo, para los argentinos, les digo, nosotros tenemos una cultura muy europea y tenemos que mirar mucho a Italia. O sea, por ejemplo, yo estoy aprendiendo italiano y me estoy sintiendo como mucho más cómodo. O sea, en el sentido de que me importa la tecnología, pero tampoco tanto. Estoy aprendiendo alemán. Los idiomas te abren muchísimo la cabeza, muchísimo. Y el inglés es importante, pero por ejemplo, para mí no es mi idioma favorito. Mi idioma favorito es el italiano. Luego después viene el castellano. Y luego después, bueno, el alemán lo estoy aprendiendo, pero me cuesta muchísimo más. Y estos tipos de idiomas que son más complejos, más difíciles, aportan mucho más a la Argentina, por ejemplo, que el inglés. O sea, el inglés no digo que no sea malo, pero al final es un idioma muy capitalista, de marketing, enfermizo, que busca y busca generar dinero y no nos hace felices. O sea, al final el ser humano es una persona sociable, quiere disfrutar. Y yo siento como que no quieren los países anglosajones que hagamos eso. Nos quieren tener manejados, controlados, con sus nuevas formas de tal. Yo con el tiempo he estado abriendo la cabeza en este sentido. Y no me extraña que, por ejemplo, la guerra de Ucrania, Rusia, Putin, por ejemplo, está muy en contra de Estados Unidos por todo el plan de Occidente. Y si os ponéis a pensar un poco, tiene razón. Obviamente no apoyo todo lo que está pasando con toda la guerra, pero es momento de cuestionarnos de que somos personas, tenemos alma, tenemos moral, tenemos ética, no somos robots que solamente somos máquinas de hacer dinero. Hacer dinero es importante, pero no debería ser lo más importante en una persona. Se están perdiendo muchos valores y a mí me preocupa. Me preocupa que vivamos en una sociedad tan frívola. Y bueno, y esto va para mi mensaje para los argentinos. Chicos, la educación es lo más importante. Nunca les digan que no pueden estudiar. Yo he estudiado una carrera y la verdad es que si no me hubiese esforzado, no estaría donde estoy. Y para mí es el bien más preciado. La educación, el saber comportarse con todo el resto, con los seres humanos, con todas las personas, actuar en sociedad y ser una persona civilizada. El leer libros es algo que te aporta una riqueza cultural enorme. Viajar también, pero leer incluso, si no tienes dinero o lo que sea, leer, chicos. O sea, leer te abre mucho la mente. Es algo económico, es algo gratis. La educación. Nunca dejéis que nadie os haga sentir menos porque tiene un iPhone o tiene... Eso es superficialidad. Una persona no vale más por tener algo, no vale más. Por mucho que la gente intente empeñarse en que el mundo es así, yo bajo mi punto de vista no es así. Está bien el capitalismo, pero todo tiene un límite. Y las apariencias engañan. La gente que aparenta ser muy rica luego tiene depresiones muy fuertes. Hemos visto mucho en Estados Unidos como pequeños famosos desde el principio acabaron con problemas mentales, con tanta exigencia que se les exigía desde pequeñito y claro, todo el mundo los miraba como iconos y luego esa persona, claro, es una persona, o sea, es que es una persona de cuerpo y mente, o sea, y tiene una mente y esa persona tiene un límite, no somos dioses. Entonces, eso conlleva unos desequilibrios mentales muy importantes en la sociedad y muchos trastornos a nivel de la sociedad. Y estamos creando una sociedad bastante frívola y bastante insensible hacia el ser humano que somos nosotros, los seres humanos. Es decir, nos deberíamos cuidar más como personas. Si no nos cuidamos entre nosotros, ¿quién nos va a cuidar, no? Entonces, y la espiritualidad, o sea, hoy en día la espiritualidad los jóvenes ni siquiera se preguntan qué es de Dios, ni nada de la cultura.